Brasil y su gran esfuerzo por superar el momento más crítico en su historia postdemocrática. Los jefes de los tres partidos, o quiero rectificar, los tres poderes del Estado condenaron al unísono lo que calificaron como actos terroristas y golpistas. La justicia brasileña ha comenzado el proceso de judicialización masiva contra los responsables del asalto. Soy Jenny Pérez, en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Más de 1.200 bolsonaristas arrestados por negarse a desalojar los campamentos de protesta en Brasilia. La mayoría de los manifestantes abandonaron el lugar en forma pacífica, pero otros cargaron contra la policía con gran violencia, según los reportes. Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador se encuentran por primera vez en Ciudad de México en la antesala de la cumbre tripartita con Canadá. La migración caribeña y centroamericana será uno de los temas más urgentes a tratar. Y más armamento y ayuda humanitaria para Ucrania. Estados Unidos y Alemania anuncian planes para suministrar a Kiev vehículos blindados de transporte de personal, entre otros. Brasil saca cuentas del día más amargo desde el regreso a la democracia. Más de 1.200 detenidos tras negarse a abandonar las dependencias gubernamentales asaltadas y luego los campamentos de protestas que habían montado en Brasilia. Lograr recuperar la seguridad, también evitar la impunidad y sobre todo conseguir que los hechos no se vuelvan a repetir son ahora mismo los grandes desafíos del nuevo gobierno de unidad nacional, que Lula da Silva apenas comienza. Luego de meses de acampada en la capital, los simpatizantes de Bolsonaro debieron retirarse por orden de la justicia. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva inspeccionó los daños en el Palacio Presidencial y sostuvo una reunión de gabinete. Luego del ataque, Lula dijo que los responsables del ataque serán castigados. Quiero decirles que todas las personas que hicieron esto serán localizadas y castigadas. Y serán punidas. El mandatario acusó a fuerzas de seguridad de incompetencia u omisión al permitir que ocurrieran los ataques. También acusó a su predecesor. El expresidente, que se encuentra en Estados Unidos, publicó mensajes en Twitter en los que niega estar involucrado. Y mientras tienen lugar las tareas de limpieza, la bandera brasileña fue izada una vez más sobre la sede de la presidencia. Pero las profundas divisiones en el país siguen allí. Y desde el primer momento del asalto nos ha acompañado el relato de quién van a ver ahora al periodista Marcelo Silva de Sousa, que nos acompaña también en directo desde Brasilia con los detalles este día después de los hechos. Marcelo, saludos. Hay ahora, sabemos, 1.200 arrestados tras el desalojo de esos campamentos bolsonaristas en Brasilia. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué dice el balance? Buenas tardes, Jenny. Bueno, aquí en la capital brasileña se intenta ensayar una vuelta a la normalidad. Esto, claro, porque ha habido una orden de madrugada del juez de la Corte, Alexandre de Moraes, que tras los destrozos vistos en los principales edificios públicos dispuso el levantamiento inmediato de los campamentos de carácter antidemocrático que estaban aquí en la capital y también se repetían en otras ciudades brasileñas como Río de Janeiro y San Pablo, pidiendo una intervención militar, desconociendo el resultado de las urnas que dio al presidente Luis Ignacio Lula da Silva electo el último 30 de octubre. Se ha ido levantando el campamento aquí en Brasilia, 40 ómnibus con 1.200 bolsonaristas radicalizados han pasado por comisaría de la Policía Federal para una revista y el campamento se está desmontando poco a poco en un fuerte operativo de seguridad que incluyó policías de la Guardia Nacional y también militares y policías con caballos, policías de la montada. Una orden que decía está mostrando un pulso firme de la Corte Suprema el día después de los desalojos porque aquí se quiere poner un punto final. Las imágenes vistas ayer que recorrieron el mundo, que recorren el mundo, ha sido algo que nadie podía imaginar, o mejor dicho, algunos sí, pero parte de la justicia está viendo que las autoridades locales aquí no tomaron los recaudos necesarios para evitar que sucediera y por eso las investigaciones pretenden ir bien a fondo. Y a propósito de lo que mencionas, Marcelo, hablemos del futuro inmediato de los arrestados, pero también especialmente en torno a uno, el caso más sonado, el ahora destituido jefe de seguridad del Estado de Brasilia, quien según la acusación no frenó a los extremistas. Él se encuentra en Florida, en los Estados Unidos. ¿Habrá un pedido de extradición por parte de Brasil?
La policía ha listado 15 tipos de delitos diferentes, entre ellos desde daño corporal, ataques a bienes públicos y también golpe de Estado. Y entre ellos, claro, se destaca Anderson Torres, el ex secretario de Seguridad, ayer despedido en tiempo récord por Ibáñez Rocha, el gobernador apartado ahora también del Distrito Federal por supuestamente no haber cumplido con su deber de funcionario público. Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, que está en estos momentos en los Estados Unidos, mismo el destino hacia donde partió Bolsonaro a fin de mes pasado para no participar de la ceremonia de asunción de Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que quiere saber la justicia, la Corte Suprema concretamente, es si las autoridades del Distrito Federal hicieron lo que debían para impedir estos hechos o si, como se sospecha, fueron conniventes, porque ayer la marcha que terminó con los destrozos en los 3 principales edificios de la capital de Brasilia partió del cuartel general del ejército pasado el mediodía. Los manifestantes caminaron 8 kilómetros y pasaron una barrera de seguridad bastante endeble que lleva a sospechar a las autoridades de que efectivamente la policía fue al menos connivente con los manifestantes. Un Lula da Silva, te cuento, Jenny, que despachó esta mañana en el Palacio del Planalto, todavía en medio de destrozos, se reunió con los jefes de los otros 3 poderes, de la Cámara, del Senado y del Supremo Tribunal Federal, y juntos emitieron un comunicado en defensa de la democracia y de la paz en Brasil. Se espera que hoy mismo, al final de la tarde, Lula se reúna con todos los gobernadores para entregar una nueva foto, un nuevo mensaje de unidad para aislar a estos movimientos radicalizados que están bajo la lupa de las autoridades y que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva promete que serán todos identificados y tendrán castigos muy duros. Marcelo Silva de Sousa, muchas gracias por esta crónica y análisis allá en Brasilia. Hasta pronto. Y queremos seguir profundizando la perspectiva sobre Brasil y su futuro inmediato. Y tenemos al profesor Oliver Stungel, quien es además experto en relaciones internacionales de la Fundación Getúlio Vargas y nos recibe en directo desde Sao Paulo. Oliver, un gran saludo. Y parto preguntándote, la lucha contra el sectarismo político que ahora mismo hay en Brasil no es una lucha solo de Lula, sino de todos los poderes del Estado afectados. Con el nivel de polarización y de violencia que existen en Brasil ahora mismo, ¿es algo que el país pueda lograr? Bueno, Jenny, esto será un camino muy largo porque en el fondo no es solamente el problema de la división que vimos ayer en Brasilia, también hay corrientes antidemocráticas en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales, no solamente en Brasilia, pero en varias otras ciudades donde hay manifestaciones. Tenemos nuevamente bloqueos en varias carreteras de Brasil. Las redes sociales han polarizado mucho la población de Brasil. El tema de las informaciones falsas ha sido un desafío enorme durante la campaña presidencial de 2022. Entonces, esto será ahora el principal reto del gobierno Lula, que quería priorizar los temas económicos, ¿no? Quería priorizar la reducción de la pobreza, de la desigualdad, y ahora realmente la prioridad será la normalización de la política, la superación de la polarización. Esto todo va a ser muy difícil y mucho dependerá de la capacidad política de Lula de proyectarse como alguien que pueda conciliar y promover esta superación después de este trauma que acabamos de ver. Oliver, ¿y cuánto le va a costar a Brasil este episodio? Quizás muy temprano para preguntar esto, pero con tu expertise tú puedes ponerlo en perspectiva, porque cuánto, nos preguntamos, también va a complicar a las metas incluso urgentes trazadas por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, es una mala noticia para el gobierno, para el país, para la democracia. Hoy, por ejemplo, íbamos a tener un debate, íbamos a acompañar un debate con el ministro de la Economía sobre la reforma tributaria, pero por razones obvias esto no ocurrió, porque todo el país está ahora discutiendo sobre cómo reaccionar a la situación, qué va a hacer Bolsonaro, si va a volver a Brasil, si el ministro de Defensa se mantiene en el cargo, porque también ha sido muy criticado en este momento por no presionar más los generales a aceptar una postura más fuerte contra los manifestantes que están en Brasilia hace meses. O sea,
una crisis política instalada que va a complicar mucho las metas del gobierno, que quería presentar sus primeros resultados en los primeros 100 días. Esto difícilmente va a ocurrir. Entonces también una mala noticia para la recuperación económica, para inversores también, que se preguntan si Brasil será un régimen estable, si la democracia está estable en Brasil, y también esto claramente afecta negativamente la capacidad de Brasil de coordinar alguna acción regional o global en la lucha contra el desmatamiento, por ejemplo. Muy breve, porque ya se nos fue el tiempo, Oliver. ¿Va a ir la justicia brasileña por Bolsonaro? Esto dependerá no solamente del ministro de Justicia, pero también de los Estados Unidos. Aún no sabemos si Bolsonaro se queda en los Estados Unidos o si va a otro país. Entonces, mucho de eso dependerá de la actuación también de la relación de Estados Unidos con Washington. La Casa Blanca ahora está sob presión para obligar a Bolsonaro a volver a Brasil, pero aún es muy temprano para saber exactamente qué va a pasar. Oliver Stunkel, como siempre, es un gran gusto hablar contigo. Muchas gracias en Sao Paulo. Muchas gracias. Y también es noticia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó este lunes al Palacio Nacional de México para reunirse con Andrés Manuel López Obrador. Y esa es la foto porque ambos mandatarios se encontraron en el Palacio Nacional acompañados de sus esposas. Y fueron precisamente las primeras damas quienes dieron un discurso de conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Ni Biden ni López Obrador hicieron declaraciones antes de sostener una reunión privada. Los principales temas en la agenda son la crisis migratoria, el combate al narcotráfico y las disputas comerciales. A todo esto ya se encuentra en el país Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, para la cumbre trilateral conocida como Los Tres Amigos, que tendrá lugar este martes. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la detención de 3 exdiputadas opositoras. Se trata de Dinorah Figuera, quien fue nombrada presidenta de la Asamblea General hace menos de una semana, y de su primera y segunda vicepresidentas, Marianela Fernández y Auristela Vázquez. Así lo hizo saber este lunes el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Se les acusa de usurpación de funciones, de traición a la patria, de asociación para delinquir y legitimación de capitales. Las 3 mujeres residen en el extranjero, en España, en los Estados Unidos. Venezuela hizo una solicitud de alerta roja a Interpol y espera la colaboración de ambos países. Las tropas rusas han logrado escasos avances al este de Ucrania, donde se concentra la ofensiva. La artillería rusa ha bombardeado intensamente Bakhmut, pero Ucrania sigue defendiendo y también resistiendo en esa ciudad clave. Revolviendo el barro invernal, la artillería rusa se coloca en posición para la dura batalla por el Donbass. El alto mando ruso ha decidido ocupar toda la región del este de Ucrania. Las tropas rusas continúan las operaciones ofensivas en la zona de Donetsk. Hemos causado grandes daños a unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas a lo largo de toda la sección de la línea de contacto. Pero la fuerza ofensiva rusa lleva estancada meses. Uno de los focos de sus fallidos ataques es la ciudad de Bakhmut. Los incesantes bombardeos rusos casi han convertido la ciudad en un lugar inhabitable. Cuando voy a dormir, le rezo a Dios para volver a despertar. Cuando me despierto, le doy las gracias por estar vivo. Tengo una herida por una esquirla, pero tras un mes ya se curó. Fuimos a Kostiantinikva, donde me cosieron. La esquirla estaba caliente, quemaba cuando la saqué. Estaba muy caliente, pero la saqué. Hacía daño. Ataques indiscriminados en pueblos y ciudades se han convertido en la norma de la fallida invasión rusa, pero los ucranianos contraatacan. Estos pilotos de helicópteros vuelan a baja altura para evitar misiles antiaéreos y golpear blancos enemigos. Cada día las fuerzas ucranianas se cobran un elevado número de víctimas entre los invasores rusos, y con el aumento del apoyo occidental a Kiev, tanques británicos Challenger como estos podrían llegar pronto a Ucrania. Otros países occidentales consideran enviar carros como estos. Esto encarecería los costes para Rusia.
Y nos vamos a la pausa. Ya llega Economía con Juliana González. Muchas gracias y hasta pronto.